Hola a todos y a todas, por acá nuevamente para compartirles un tema bastante interesante que tiene que ver con la continuidad del audio número 10. En el audio número 10 les compartí sobre cómo ser un guerrero de verdad. Entonces, en este nuevo audio lo he titulado Soldado, Guerrero, Príncipe o Rey. Y les quiero compartir entonces de poder establecer una diferencia, muchas diferencias entre lo que es un guerrero, un príncipe, un soldado y un rey. O también de las similitudes que cada uno de estos pueda tener. Vamos a ver qué tantas cosas podemos encontrar en uno de ellos, qué características o qué cualidades que los hacen diferentes, que los hacen similares, o si no tienen ninguna particularidad cada uno. Bueno, primero que todo, como en el audio número 10, que es importante también que lo puedan escuchar, lo pueden encontrar tanto en Facebook como en YouTube y puedan mirar este tema tan particular. Por eso les quiero compartir ahora lo que tiene que ver con el guerrero como un agregado más, como ya les comenté del audio número 10, pero estableciendo las diferencias con los demás que acabé de mencionar. Primero recordando que un guerrero debe poseer una armadura y a su vez, teniendo ya su armadura, tiene que aprender a vencer sus propias oscuridades. Un guerrero se enfrenta a las oscuridades externas no en sus fuerzas, sino por medio de la oración y con la dirección del comandante de comandantes, que es el Señor Jesucristo. En el audio número 10 les di más específicamente las características de por qué Jesús es el comandante de los guerreros. ¿Un guerrero qué hace? Un guerrero es parte de un equipo. Un guerrero tiene que tener poder y autoridad. Y como les decía, tiene que vencer sus propias oscuridades, porque si no ha vencido sus propias oscuridades, va a tener ciertas complicaciones para poder enfrentarse a las oscuridades externas. ¿Y por qué no lo puede hacer en sus fuerzas? Porque en sus fuerzas no sirve de mucho, se debilita, se cansa, se desalienta y no va a obtener los mismos resultados que podía haber obtenido si lo hace con la dirección y con la oración de el comandante de comandantes, que es Jesús, como ya les dije. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con un guerrero. Ahora, lo que tiene que ver con un príncipe. Un príncipe también tiene una armadura. También se viste de poder y autoridad. También tiene que vencer sus oscuridades, al igual que el guerrero. Y podríamos decir que el príncipe ya ha vencido muchas más oscuridades que el mismo guerrero, porque el guerrero inicia
conociéndose y venciendo algunas de sus oscuridades, pero durante todo el proceso de guerrero puede llegar a ser príncipe porque ha vencido todas sus oscuridades. Entonces ya se convierte el príncipe en aquel que dirige y enseña a otros a cómo vencer esas oscuridades, después de haber pasado por un proceso de guerrero. Y luego viene el rey. El rey también tiene unas vestiduras diferentes al guerrero y al príncipe, pero también obviamente debe de poseer una armadura, pero ya lo hace diferente el ser rey, porque el rey ya pasó por la liberación de sus oscuridades por completo, ¿no? No solamente las venció, sino también se liberó de sus oscuridades. El rey también tiene que usar el poder y usar la autoridad. Un rey tiene a su cargo guerreros y les enseña a ser guerreros, como él también tuvo que haber pasado por ese proceso de guerrero, y obviamente de príncipe. Y también les enseña a vencer sus oscuridades. Al rey le corresponde muchas responsabilidades. El príncipe y el guerrero también tienen responsabilidades, pero cuando se es rey aumentan sus responsabilidades como también aumentan sus decisiones. Entonces, nombrándolos a los tres, encontramos que todos tienen similitudes, ¿no? Pero van pasando por procesos diferentes, que podríamos llamarlos como etapas, dependiendo el momento en que se encuentren, si es de príncipes, de guerreros o de reyes, o de reyes, diríamos. Hay una característica muy particular que los une y que los hace muy iguales, y es que el guerrero, el príncipe y el rey dependen del soberano rey sobre todos, es decir, del rey de reyes y del señor de señores. Quiéranlo o no, acéptenlo o no, todos necesitan de la ayuda del rey de reyes para poder lograr sus propósitos, porque como les decía, en sus fuerzas no pueden alcanzar las mismas cosas, no pueden lograr las mismas cosas que a veces anhelan o desean, pero que también se debe contar con cuáles son los anhelos, los deseos que Dios tiene para cada uno, dependiendo si se es guerrero, si se es príncipe o si se es rey. Por eso digo que los tres dependen del rey de reyes y señor de señores. De otro lado, viéndolo desde otro punto de vista, un guerrero también se enfoca en cuando se está formando un equipo, un guerrero que puede contar con un hogar o con una familia, entonces también es un guerrero dentro de su hogar y dentro de su familia, como a la vez también lo es en su labor o en lo que realice a través de los talentos o los dones que tenga o las habilidades o capacidades que haya recibido de parte del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Tiene que ser un buen guerrero en esos lugares o en esos momentos en los que estoy mencionando, en su hogar, en la familia o en su labor, en cada una de las cosas que desempeñe. Como a su vez el príncipe también, si tiene un hogar y tiene que desempeñar ciertas labores en ciertos lugares,
obviamente que tiene que saber ser príncipe. Y de la misma manera también se encuentra el rey, que igual tiene su hogar o su familia, ¿sí? Y también debe desempeñarse igual que el príncipe o el guerrero. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, tenemos otras similitudes. Sea príncipe, sea guerrero o sea rey, tiene que saber desempeñarse en cualquier momento y en cualquier lugar. Bueno, ahora, para hablar nuevamente del guerrero, el guerrero es aquel que sabe de guerra, que aprende de guerra y que tiene relación con ello, ¿no? Esto como para hablar del concepto del guerrero, ¿no? Todo esto que estoy mencionando, aclaro, que tiene que ver con ese guerrero que batalla día a día en diferentes circunstancias de la vida, y a su vez también ese guerrero espiritual, ¿sí? Espiritualmente hablando, por eso me estoy refiriendo a esos aspectos. Entonces, un guerrero tiene una inclinación para la guerra. Esto quiere decir que se inclina a la confrontación, o sea, sabe enfrentarse a las causas externas de las que le mencioné ahora, que tienen que ver con sus oscuridades, y sabe confrontar eso. Porque no es solamente que se incline a la confrontación, sino que adquiere ese saber para poder confrontar. Para un guerrero, esa es su forma de vida, es decir, estar guerreando todo el tiempo. Y por eso debe aprender a saber guerrear, saber batallar. Como les mencionaba, primeramente hay que conocerse a sí mismo y poder vencer esas oscuridades como guerrero. Entonces, al conocerse a sí mismo, puede identificar su potencial y sus debilidades. Cuando un guerrero sabe manejar su potencial, sabe también conocerse sus debilidades, no se va a dejar, digamos, disminuir como buen guerrero por causa de sus debilidades, sino por el contrario, maneja con sabiduría y con prudencia su potencial. ¿De dónde procede la sabiduría y la prudencia? De parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso necesita consultar al Rey para saber cómo batallar como buen guerrero. ¿Qué hace también un guerrero? Sigue los planes de acción. Es necesario que un guerrero tenga planes de acción, que no actúe de manera improvisada. Hay ocasiones en que tiene que tomar decisiones, ¿cierto? De manera improvisada, pero obviamente de manera pensada, inteligente y sabia. Y obviamente de manera correcta, para realizar las cosas conforme a esos planes que tenga de acción, y de esta manera pues va a obtener unos mejores resultados cuando sigue planes de acción que tiene para realizar. Siempre debe tener unos planes que se acerquen a los propósitos o a los objetivos que tenga por lograr. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con el guerrero, ¿no? Pero obviamente que el guerrero siempre debe conocer los planes de alguien que lo está dirigiendo, para que todos estén como equipo en una misma sintonía, podríamos llamar, en un mismo acuerdo, en unas mismas ideas y en unos mismos objetivos. Eso consiste ser un buen guerrero. Y por eso decía, pues tiene que ver con su vida diaria
o su cotidianidad o lo que realice en el área espiritual que necesite obtener, primeramente lo tiene que lograr de manera espiritual, batallando para obtener esos propósitos que necesita de parte de Dios. Bueno, como les decía, el guerrero tiene que tener una armadura, y esa armadura ya la hablé y expliqué y compartí también en el audio número 10, en lo que tiene que ver con la armadura, que habla en Efesios 6:10, que es tan importante que todos los días un buen guerrero se coloque su armadura y que tenga en cuenta lo que dice claramente Efesios 6:10 para que asimismo lo aplique, lo visualice y se vea como ese guerrero, lo crea y obviamente tome de la fe necesaria para que sea el Rey de Reyes obrando sobre su vida y ayudándolo a ser un buen guerrero con esa armadura. Bueno, estuve mirando lo importante que es diferenciar entre guerrero y entre soldado. Hay que ver lo que se dice de lo que es un soldado. Un soldado está dentro de un ejército organizado. Un soldado, ¿qué hace? Un soldado sigue órdenes. Es obediente y es leal. Y como forma parte de un ejército, entonces ahí mismo se entrena y se equipa de lo necesario para cumplir los objetivos que quiere lograr o que necesita lograr como equipo, porque como dice es organizado, un equipo organizado. Entonces, ¿qué hace el soldado? Se organiza bien con su equipo y obviamente practica algo llamado obediencia. ¿Obediencia a qué? A saber seguir las órdenes de quien lo esté dirigiendo en ese momento, a él y a su equipo, para poder cumplir los propósitos de los planes de acción a realizar. Bueno, eso en cuanto a lo que tiene que ver con un soldado. Mientras que un guerrero es individualista. Entonces la diferencia entre el soldado y el guerrero es que el soldado sigue órdenes y el guerrero es individualista, es decir, por lo general toma decisiones por su cuenta, pero por su cuenta, digamos entre comillas, porque siempre necesita del Rey de Reyes para dirigirlo en lo que tenga que cumplir o que lograr, o en lo que se esté enfocando para llegar a cierto objetivo. Siempre un guerrero va con un objetivo específico, ¿no? El guerrero desafía todo lo convencional y además de eso defiende a su señor. Entonces por eso les digo que el guerrero, de todas maneras, por muy individualista que parezca, él está defendiendo siempre a alguna causa o está defendiendo a alguien. En este caso defiende a su señor. Por decir algo, si está sirviéndole a alguien, lo defiende, ¿cierto? O de tal manera también, si está dependiendo solo en ese momento de Dios para lograr un objetivo de manera individualista, pues obviamente defiende sus principios con los que cuenta y por los que se rige, porque por más individualista que sea, tiene principios de los cuales se rige, así como también lo hace un soldado. Bueno, ahora les voy a compartir sobre lo que es ser un guerrero. Algunas de las características de lo que es ser un guerrero, que había compartido ya unas en lo que tiene que ver con el audio número 10. En esta les voy a compartir otras más simples, más sencillas, pero para que las tengan en cuenta como que son más específicas.
Y entonces la primera es la que tiene que ver con el coraje. El coraje es una virtud. Entonces el coraje, ¿para qué puede servir el coraje dentro de un guerrero? Un guerrero tiene que tener coraje porque si no lo tiene, pues es bastante complicado que se pueda llamar guerrero, ¿no? Por eso escuchamos en ocasiones que se dice, uy, tal persona tiene coraje. Pero en este caso nos estamos refiriendo al guerrero. Entonces lo primero que debe tener es coraje, ¿no? Lo segundo es cortesía. Lo tercero, compasión por otros. Lo cuarto, que sea justo. Lo quinto, que sea leal. Significa que tenga un espíritu fuerte y noble. El sexto, que tenga palabra y sinceridad. Y el séptimo, que tenga honor. Entonces, primero, como les decía, el primero que es el coraje. Al referirnos al coraje como virtud, primero el significado de su palabra coraje, que se deriva del francés antiguo courage, compuesto por la raíz cor o cour, que significa corazón. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tenga corazón, ¿cierto? En este sentido, coraje es aquel que tiene fuerza o se esfuerza de corazón. Cuando alguien dice es que estoy haciendo las cosas de corazón, significa este concepto, que se tiene coraje. Entonces, por eso el coraje es un valor. ¿Por qué? Porque este permite que se pasen situaciones de peligro para continuar enfrente. O sea, es decir, para seguir adelante a pesar de las situaciones de dificultad que se puedan presentar, se avanza, no se queda ahí conforme con la situación, sino se avanza, ¿cierto? Y por eso, pues el coraje es un sinónimo de valentía, es una cualidad humana, es esa fuerza de voluntad que puede desarrollar una persona para poder superar ciertos impedimentos sin tenerle miedo al fracaso. Entonces, obviamente que ese guerrero debe tener coraje, como ya les mencioné, entendiendo lo que significa todo esto del coraje, ¿no? Que se puede enfrentar, vencer los peligros y tiene esa fuerza de corazón. Pero ¿quién le da esa fuerza de corazón? Pues es el Rey de Reyes, como les decía, porque solo en sus fuerzas no puede lograr, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, que una persona tiene coraje, que es que dice, uy, es que resiste tantas cosas, por ejemplo, que es valiente ante un dolor físico, ante un sufrimiento, a que tenga una lesión o una dificultad de una u otra manera, pues eso ya tiene que ver con la parte física, ¿no? Pero me estoy refiriendo también al coraje en lo que tiene que ver con la parte moral, que es la que permite que la persona actúe correctamente aún ante la oposición popular, ¿sí? Y no siente vergüenza ni deshonor por ninguna represalia o insulto o palabra que le puedan estar diciendo, porque está buscando actuar de manera correcta, ¿cierto? Frente a los demás. Entonces, eso significa tener ese gran coraje como guerrero, ¿no? Bueno, eso por ese lado relacionado con el coraje. El segundo, rápidamente les voy a hablar de esas características
que también ya había mencionado, como les había dicho en el audio número 10, pero que aquí las estoy exponiendo de manera diferente. Digamos que es como una especie de complemento de la otra. La cortesía. La segunda tiene que ver, característica de ese guerrero, tiene que tener cortesía, tiene que ser amable, ¿cierto? Lo que es la cortesía es relacionado con la amabilidad, con la consideración y la buena educación como persona. Cuando hablamos de cortesía, entonces la cortesía tiene que ver con ese comportamiento humano, ¿cierto? Que se alinea con la solidaridad, con el respeto, con las buenas costumbres, con una buena y mejor expresión hacia los demás, que utiliza normas relacionadas con el buen trato hacia las demás personas a nivel social, ¿cierto? O en cualquier momento en que tenga que dirigirse a los demás. Como la cortesía es un valor, tiene que ver con la buena educación, ¿no?, que se tiene hacia otra persona. Entonces, cuando una persona tiene cortesía, es una demostración de respeto y de educación que se expresa como por medio de las buenas costumbres. Entonces, como ven, es una gran característica de un buen guerrero. Porque a veces se piensa que ser buen guerrero es ser grosero, atarbán, ¿cierto?, mal hablado, tosco, y resulta que no. Un buen guerrero tiene cortesía. Entonces ya les acabé de mencionar qué es la cortesía, ¿no? Entonces, al ser cortés, demuestra su respeto y su educación por medio de sus buenas costumbres hacia los demás. Y eso tiene que ver con sostener unas buenas relaciones humanas, que se vinculan también dentro de estas, pues, la sencillez, la amistad, la sinceridad, la voluntad, la sensibilidad, la compasión y así por el estilo. Entonces, como ven, son varias características. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con la cortesía. Otra característica también de un buen guerrero es la compasión. ¿Por qué es tan importante la compasión por otros siendo un buen guerrero? Porque un guerrero también tiene sentimientos, pero obviamente que no se va a dejar manipular sus sentimientos cuando se trata de lograr sus objetivos. Entonces la compasión es un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otro ser. Entonces un buen guerrero no significa que sea un ser maltratador, sino por el contrario, al observar a otros y a sentir compasión por otros, obviamente que tiene comprensión de ver el dolor que otro puede estar sintiendo. Entonces, por medio de la compasión es que se percibe el sufrimiento de otro ser, ¿sí? Y se puede, como podría decirse también, más bien, se puede ver en ponerse en el lugar del otro, para pensar lo que significa ese sufrimiento de otro ser, ¿no? Y obviamente al ser compasivo, entonces siente ese deseo de actuar de una manera que pueda aliviar o reducir o eliminar por completo esa situación dolorosa que pueda estar experimentando o viviendo otras personas. Eso es lo que tiene que ver con la compasión.
ponerse en el lugar del otro, del dolor, del sufrimiento, de la dificultad. Entonces, por eso necesita un guerrero ser compasivo por otros. Bueno, es decir, compasión no es sentir lástima por otra persona, sino poder ver ese dolor y ponerse en el lugar del otro para ver de qué manera le puede ayudar a aliviar ese dolor o esa situación de sufrimiento. Entonces es como decir solidarizarse con el sufrimiento ajeno para poder comprender a la persona y tratarle de aliviar de alguna manera. Bueno, eso en cuanto a lo que tiene que ver con la compasión. Ahora, un guerrero también tiene que ser justo. ¿Qué es ser justo? Ser justo obviamente que es una persona que actúa con justicia. ¿Sí? Y obviamente pues al hablar de justo es lo que se relaciona todo conforme a la justicia, y por eso tenemos que tener claro qué significa la justicia. Si una persona es justa, mucho más lo debe hacer alguien que está obrando como un guerrero y ha tomado ese papel de guerrero en su vida o en su vivir. Obviamente tiene que poder lograr ser un buen guerrero por medio de el ser justo. Pues ser justo significa es ser ecuánime, ser equitativo, razonable. Eso tiene que ver con la justicia. Ser razonable, equitativo frente a ciertas situaciones de la vida del momento en las cuales se esté batallando. No se puede ir al otro extremo para ser injusto, o sea, hacer lo contrario a la injusticia, sino ser equitativo en el momento indicado, en el tiempo indicado, frente a lo que se deba realizar en determinadas circunstancias, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con que el guerrero sea justo. Entonces, cuando el guerrero es justo, tiene en cuenta qué es la justicia. Entonces, la justicia es respetar la verdad y darle a cada uno lo que le corresponde. ¿Sí? Entonces, por eso se debe buscar actuar de manera correcta, siendo justo, respetando la verdad en los momentos indicados. Cuando se esté pasando por cierto momento, cierta situación, el guerrero debe ser justo. Y como la justicia es un valor determinado como un bien común por la sociedad, entonces esa justicia, cuando en ese momento un guerrero actúa de manera justa, entonces puede hacer que se vea la armonía entre las personas, ¿no? Cuando se está obrando con justicia. O sea, se está actuando buscándose hacer las cosas de manera correcta, equitativa, ¿cierto? Y de tal manera pues obviamente va a ser de más beneficio para el guerrero actuar de manera justa. Bueno, la justicia siendo una virtud
¿cierto? Y lo que tiene que ver con la virtud es esa disposición para inclinarse de un modo firme y permanente a que sus actos sean de manera correcta, ¿no? Porque eso indica esa verdadera moral que pueda tener una persona, y en este caso un guerrero. Bueno, eso tratando de desglosar de manera muy sencilla y muy rápida lo que tiene que ver con el guerrero, porque tiene que ser justo. Dentro de la parte que tiene que ver con el guerrero espiritual, se puede encontrar que dentro de la palabra que enseña Dios, la palabra justicia tiene un gran significado y tiene pues una mezcla de matices dependiendo de por dónde se enfoque esa justicia, ¿no? Entonces no se puede formar como un concepto un concepto muy específico, porque puede variar dependiendo del momento para tomar ese concepto de justicia. Pero más que todo, el significado de la justicia está en el entorno de la fidelidad, de la sinceridad, de la conformidad, del cumplimiento de la alianza que Dios estableció con los hombres. Es decir, a partir del Creador es que se puede conocer cuál es la verdadera justicia, porque muchas veces los seres humanos encasillan esa palabra justicia a su manera, y Dios mismo enseña lo relacionado con lo que tiene que ver con lo que es en realidad la justicia. Bueno, entonces eso en cuanto a lo que tiene que ver con justicia, y como ya les venía mencionando, que así como el coraje es una virtud, también la justicia es otra virtud. Entonces, viéndola como virtud, la justicia, como virtud humana, es ese arte de hacer lo justo y de dar a cada uno lo suyo. Entonces es como de respetar el derecho de los demás, ¿no? No solo esperar que se respeten los derechos de sí mismos, sino también respetar los derechos de los demás, ¿sí? Entonces por eso se habla de los derechos que tiene cada uno como ser humano, porque la justicia tiene que ver con ética, con equidad y con honradez. Tiene que ver también con la rectitud que gobierna la conducta y hace acatar debidamente todos los derechos de los demás. Entonces, para ya concluir ese concepto, la verdadera justicia es el arte de dar lo justo o hacer dar lo justo a un individuo, sin tener ningún tipo de discriminación o preferencia hacia ninguna persona, sino por el hecho nada más de ser personas y de ser humanos, respetarse y respetarlos. ¿Mm? O si no, no se vería una verdadera justicia, sino sería una justicia falsa. ¿Mm? Porque pues, conclusión, justicia es dar a cada uno lo suyo, y no lo que a cada uno y no dar a cada uno lo que le toque. ¿Mm? Porque no se puede categorizar a la gente por su raza o por su religión o por su parte social o cultural para decir que se le da esto o aquello, sino que todos tienen ese derecho a recibir todo lo que les corresponde
¿sí? Como personas o como seres humanos. Bueno, y ahí me quedaría mencionándoles toda una cantidad de conceptos, de pensamientos, de ideas relacionadas con la justicia, pero como en este caso les estoy hablando desde o les estoy compartiendo desde la justicia del guerrero, entonces por eso decía que un guerrero tiene que ser justo y tiene que conocer o tener claro el concepto de qué es la justicia para que de esa misma manera actúe. Bueno, la siguiente, que es la número 5, tiene que ver, la característica número 5 tiene que ver con la lealtad. Un guerrero tiene que ser leal. Ser leal. ¿Qué significa esto? Primero que todo, la lealtad también es un valor. Entonces, como la lealtad tiene que ver con el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor, entonces es una gran virtud que consiste en el cumplimiento de lo que exigen las normas de fidelidad, de honor y de gratitud. Es decir, ese guerrero tiene que tener fidelidad hacia sus principios, fidelidad a lo que está creyendo, fidelidad a lo que está aceptando, fidelidad a lo que va a realizar, fidelidad con los que se organiza, ¿cierto? Tiene que tener un honor y tiene que tener una gratitud. Porque como esa lealtad como valor es aquella que tiene que ver o se relaciona más bien con el respeto, con la obediencia, con el cuidado y la defensa de lo que cree y en quienes se cree. ¿Sí? Entonces en este caso en el guerrero puede ser a una causa por la que está luchando como guerrero, a un propósito, a un proyecto o enfocado hacia una persona. Entonces en ese caso tiene que ver así, con respetar, obedecer, cuidar y defender, dependiendo la situación. Entonces por eso se debe tener en cuenta que si se es leal y se relaciona con la fidelidad, es ese gran poder o virtud que tiene de dar cumplimiento a lo que se haya prometido o en lo que se comprometa. A pesar de que en ciertas circunstancias hayan otras ideas, otras convicciones o esté en otros contextos diferentes, sepa guardar su lealtad, sepa guardar sus promesas, sus principios. Eso tiene que ver con la lealtad. Bueno, ahora esa está como más sencillita de compartir porque hay algunas que son un poco más extensas, pero pues para tratar de aclarar lo que representa cada una en cuanto al enfoque que les estoy compartiendo del guerrero. Ahora, dentro de esa lealtad obviamente que tiene que tener ese guerrero un espíritu fuerte y noble para poder ser leal a esos principios y a lo que acabo de mencionar, ¿no? Y finalmente en esa lealtad está relacionada con la fidelidad, como les decía. Entonces por eso un guerrero que es leal es el que no te da la espalda ni con actitudes ni en pensamientos. Es decir, que independientemente de las circunstancias que se estén pasando, si el guerrero está unido con otros en equipo y está trabajando y está respaldando y está apoyando y está ayudando y demás para lograr un propósito, entonces no le da la espalda con sus actitudes ni con sus pensamientos en determinadas situaciones. En este caso, como estoy hablando del guerrero, entonces Dios quiere que ese guerrero sea leal primeramente a él, como les mencionaba, cuando es un guerrero de su familia, entonces a la familia, y
sea leal a sus convicciones, a sus principios, así como en su labor. Bueno, eso es lo que en cuanto a lo que tiene que ver con ser leal. Ahora lo que tiene que ver con el número 6, que es tener palabra. ¿Qué significa tener palabra? Tener palabra es que del cumplimiento de algo en lo que se compromete, cuando dice algo que quiere, puede y sabe que va a realizar, cuando se da el respeto a la palabra, entonces obviamente que se afirma en eso y lo cumple, ¿cierto? Eso es tener palabra. Y cuando se tiene palabra significa que se está siendo sincero en cuanto a lo que se dice o se compromete a hacer. Que tiene ese sentido de pertenencia a algo en lo cual se comprometió, para algo o con alguien. ¿Sí? Entonces, en cuanto a eso, pues obviamente el guerrero tiene que tener claro las palabras que dice y estar siempre muy pendiente de lo que menciona y a lo que se compromete cuando hay la convicción de que da una palabra y que eso piensa hacer y realizar, y no va a ser desleal a eso que se comprometió a realizar. Por eso tiene que ver con la sinceridad. O sea, se sostiene, se mantiene sobre lo que dijo. Eso relacionado con tener palabra, ¿no? Otra característica que tiene que ver con el honor es la número 7, que es la que tiene que ver con el honor, que es la que tiene que ver también con el guerrero. Esa palabra seguramente la han escuchado mencionar mucho, que cuando se habla de guerreros o de soldados y ellos dicen tener honor, pero en este caso, como les decía, no lo estoy vinculando lo que tiene que ver con la parte militar físicamente, sino estoy hablando de esa guerra espiritual. Cuando hablamos de guerreros espirituales que deben de tener honor, también dentro de su familia, dentro de su hogar y dentro de lo que desempeña, deben ser personas de honor, o sea, cuando se consideran unos guerreros. Porque ¿qué es el honor? El honor es esa cualidad moral que impulsa a las personas a actuar de manera recta o de manera correcta, cumpliendo sus deberes de acuerdo con la moral. Entonces, por eso cuando se habla de un hombre de honor, es que tiene esa manera de actuar correcta que le hace ver que es una persona de honor, ¿no? Una persona de honor es la que tiene el respeto y buena opinión, ¿sí?, que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad que hay dentro de sí. Es decir, esas personas que muestran que son de honor, entonces quiere decir que tienen una buena moral. Como el honor también es una cualidad moral, ¿sí?, hace que las personas cumplan con los deberes propios que se relacionan hacia el prójimo y hacia sí mismos. Y por esta razón, obviamente, cuando se habla de un guerrero de honor, obviamente que cumple con sus deberes para poder afectar de manera buena a los demás y así a sí mismo. Bueno,
Eso en cuanto a lo que tiene que ver con el honor. Bueno, ahora, como ya les compartí sobre el guerrero y esas características, entonces ahora les voy a hablar de otras características del soldado. Les había hablado ahorita de algo específico sobre el soldado y ahora les voy a hablar sobre otras características del soldado. Ya después de compartirles esto del guerrero, ahora algo que tiene que ver con el soldado. ¿Quién es un soldado? Un soldado es el que está centrado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando un soldado va a batallar espiritualmente, si no tiene palabra de Dios, o sea, es como decir un cocinero muy especializado, pero si no tiene los ingredientes para preparar la receta, puede saber muchísimo de cocina, puede tener mucho conocimiento, mucho entrenamiento, mucha experiencia, ¿cierto? Mucha capacidad y habilidad y todo lo que sea, pero si no tiene los ingredientes, pues obviamente no va a poder realizar una buena receta de cocina. De la misma manera sucede con el soldado. Un soldado, hablando en una guerra espiritual, ¿sí? No física, sino espiritualmente hablando, tiene que estar centrado en la palabra de Dios, es decir, tiene que contar con ese buen ingrediente que le ayuda a ser un buen soldado y es estar centrado en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder derribar los argumentos al enemigo, que ya compartí en el audio número 10, lo que tiene que ver cuando hablo del enemigo, a quién me hago referencia o a quién me refiero cuando hablo del enemigo. Y cuando un soldado está venciendo sus propias oscuridades o ya ha vencido sus propias oscuridades, pues obviamente va a aprender a identificar los argumentos del enemigo externo que están en contra de la verdad para poder derribarlos y llegar a obtener ese objetivo o esa victoria que está buscando como buen soldado. Un soldado entonces tiene que tener, además de esa palabra específica para cada argumento que el enemigo le saque, entonces tiene que tener inteligencia emocional. ¿Por qué tiene que tener inteligencia emocional? Porque un soldado tiene que aprender a manejar muy bien lo que tiene que ver con la percepción de las cosas, con la expresión de las cosas, el poder comprender todo esto y poder manejar muy bien sus emociones. Porque cuando hablamos de inteligencia emocional, esto se refiere a la capacidad que tienen los individuos, en este caso estoy hablando de los soldados, ¿cierto? En una guerra espiritual, tienen que reconocer sus propias emociones y las de los demás para no dejarse controlar por ninguna emoción, para no dejarse tampoco desestabilizar por ninguna emoción, ¿sí? Propia, como a su vez tampoco de las emociones de otros. Y poder establecer esas diferencias de los sentimientos. No quiere decir que no tenga sentimientos, como les decía inicialmente, que sirven con el corazón y que tienen corazón, que sienten las cosas, pero eso no indica que se van a dejar manipular sus sentimientos para dejarse derribar o dejarse debilitar, ¿verdad? En eso tienen que ser muy fuertes. Entonces, por eso el soldado tiene que tener una buena inteligencia emocional.
Bueno, la inteligencia emocional, como es la capacidad que tienen las personas para poder percibir las emociones propias y las ajenas, entonces cuando aprende a comprender sus emociones y también a regularlas, pues obviamente esto le va a brindar un beneficio para poder ser un buen soldado. Es decir, llamaríamos eso tener ese autocontrol sobre sus propias emociones y sobre sus sentimientos, para que ni un sentimiento ni una emoción lo controle, sino que aprenda a controlar sus sentimientos y a dominar sus emociones. Entonces, imagínense, eso tiene que tener un soldado, un buen soldado para estar en una buena guerra espiritual. Otra cuestión que debe poseer también podría llamarlo característica, podría ser, es tener ese don del servicio. Porque obviamente si un soldado va a batallar por algo o por alguien o le va a apoyar en algo, tiene que tener ese don del servicio, porque servicio es darse a los demás, ¿no? Y si está para servir como soldado, obviamente es para ayudar a batallar en ciertos momentos sobre ciertas dificultades que puedan estar teniendo los demás, y por eso debe tener ese gran don del servicio, que no vive para sí mismo, sino también para ayudar a otros o para servir a otros. Bueno, eso en cuanto a lo que tiene que ver con otra característica del buen soldado, que es el servicio. Bueno, sigue la otra. Otra característica del buen soldado es que siempre está listo. ¿Qué quiere decir? Que si el soldado siempre está listo, pues obviamente está en la disposición para servir, como ya les mencioné. Y estar listo significa que está atento a cualquier circunstancia que se presente en la cual tenga que batallar por ciertas cosas o ciertas situaciones. Y por eso, como ya les he mencionado en otro momento durante este mensaje, tiene que ver con que el soldado debe estar siempre armado. ¿Armado de qué? De lo que les compartí de la gran armadura de Efesios 6:10. Y cuando está armado, además de eso, con esa armadura, también el soldado se está ejercitando. Como es tan necesario ejercitarse físicamente, necesita ejercitarse espiritualmente en su alma por medio de la oración y de la palabra. Son dos cosas indispensables. Oración, relación. ¿Relación con quién? Con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con la palabra, obviamente, como ya les mencionaba, tiene que tener clara la palabra con la cual puede identificarse para poder vencer todas las oscuridades externas. Y tiene que estar por eso ejercitando su mente y su alma y todo su ser con la palabra y con la oración. Y como ya les decía en otro momento, aquí el soldado obedece órdenes. Entonces obviamente ¿de quién? ¿De quién obedece órdenes? Del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el que da las instrucciones precisas por medio de su palabra para saber qué hacer en ciertos momentos, en ciertas dificultades, en ciertas ocasiones. Tiene que tener clara esa palabra para saber lo que tiene que hacer, las decisiones que tiene que tomar, ¿cierto? Para saber cómo batallar. Bueno, así como un soldado tiene que tener características específicas, digamos como en su actuar, también tiene que tener otras que se relacionan con la personalidad de un soldado. ¿Cómo debe ser la personalidad de un soldado? Pues debe de buscar tener un buen estado físico, porque eso también influye para poder estar haciendo una buena batalla espiritual,
tiene que estar fortalecido no solo interiormente, sino también físicamente, es decir, no puede descuidarse en su parte física y debe estar muy fortalecido en ese aspecto, en su estado físico. También dentro de esa personalidad del soldado es que tiene que ser decidido. Un soldado no puede estar con titubeos, con dudas, con que no sabe qué hacer, pero para poder ser una persona decidida y segura tiene que contar con el Rey de Reyes, que es el que le fortalece su alma para no estar lleno de dudas, ni de incertidumbres, ni de inseguridades. Porque cuando se asegura con Dios y en Dios, obviamente va a ser más firme, ¿cierto? En cuanto a lo que ya sabe para hacer en ciertos momentos. Porque un buen soldado necesita tener una seguridad en lo que hace, en lo que dice, pero de manera correcta y de manera sabia, obviamente. Entonces, cuando un soldado presenta eso dentro de su personalidad de ser decidido, pues le va a ayudar bastante en ciertos momentos a resolver muchas cosas. Que actúa con una gran decisión. O sea, no que actúa por emocionalismo, sino actúa pues razonando lo que piensa hacer, pero a la vez obviamente de manera determinada y correcta, ¿no? Bueno, esa es una más de la personalidad del soldado. El soldado tiene que ser inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de la inteligencia, el soldado tiene que saber manejar muy bien lo que tiene que ver con su mente. Como les hablaba ahorita también de la inteligencia emocional, el soldado tiene que manejar muy bien su concepto de lo que piensa hacer. Porque cuando hablamos de la inteligencia, es aquello que es como la capacidad de lo que tiene que ver con la lógica, con la comprensión, con la autoconciencia, con el aprendizaje, con el conocimiento emocional, el razonamiento, la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Todas estas que mencioné, obviamente, se manejan dentro de la inteligencia, porque es como lo que hace un ser integral. Es lo que tiene en su mente que le permite aprender muchas cosas, entenderlas, razonarlas. ¿Para qué? Para tomar decisiones y así tener una idea clara de la determinada realidad del momento. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la inteligencia, que le permite a su mente, o sea, todos los seres están capacitados para obviamente hacer uso de su inteligencia, pero obviamente es cuando le permiten a su mente aprender de algo, entenderlo, razonarlo y asimismo pues obviamente poder tomar decisiones sabias, ¿sí? Frente a una realidad, sea cual sea del momento. Entonces eso también tiene que ver con la personalidad de un buen soldado. Ahora, cuando el ser humano hace uso de su inteligencia, en este caso del soldado, entonces esa inteligencia le permite además razonar, planificar y resolver problemas, porque recuerden que un soldado siempre tiene que resolver muchas cosas y si necesita resolver algún problema, entonces obviamente tiene que estar razonando muy bien lo que está realizando, tiene que planificarlo muy bien para poder obtener un óptimo resultado o el resultado esperado.
Bueno, eso tiene que ver con la inteligencia dentro de la personalidad del soldado. ¿Mm? Además, un soldado debe tener una buena atención, una buena concentración, manejar muy bien la memoria y a su vez el aprendizaje. Es decir, no puede andar distraído, tiene que andar muy bien enfocado en lo que está realizando, tiene que andar muy concentrado, tiene que manejar muy bien los conceptos dentro de su memoria o de lo que esté realizando y a su vez también obtener unos buenos aprendizajes. Bueno, eso en cuanto a la inteligencia del soldado. Otra característica de lo que tiene que ver con la personalidad del soldado es que tiene que ser un ser enérgico. ¿Qué significa? Que tiene vigor para hacer las cosas, ¿cierto? Ser enérgico. Entonces, cuando decimos que enérgico, significa que tiene fuerza, que tiene firmeza, que tiene un carácter fuerte. Fuerte no significa enojado o cosas así, sino que es muy firme en lo que hace. Entonces, por eso representa ser enérgico. Y entonces ser vigoroso es igual o se relaciona con ser enérgico, y eso representa que tiene fuerza dentro de sí. Pero esa fuerza obviamente viene de parte de Dios, porque como decía en otro momento, hacer todo en sus fuerzas es diferente a realizar todo con la fuerza que viene de Dios, para que así no se convierta en una persona autosuficiente, ¿cierto? O que así mismo dice que se es tan suficiente que no necesita de nadie más, porque eso ya suena a arrogancia, altivez y demás. Y esas no son características de la personalidad del guerrero o del soldado. Bueno, también un soldado dentro de su personalidad es aquel que se adapta a cualquier situación. Entonces, como les decía, el soldado, espiritualmente hablando, tiene que mirar cierta situación que se esté presentando para saber cómo batallar en ese momento, y por eso tiene que adaptarse a la situación del momento que se presente. Entonces está capacitado para eso, para adaptarse a cualquier situación. Bueno, dentro de la personalidad de ese soldado también se encuentra si tiene que moverse de un lugar a otro, ¿cierto? O trabajar en unos horarios diferentes o en unas horas distintas a las que tiene ya como una rutina o está acostumbrado. El soldado también sabe manejar, el buen soldado sabe manejar todo eso dentro de su personalidad. Y además, por último, pero no menos importante, es lo que tiene que ver con la disciplina. Todo soldado, sea hablando de la parte física o en la parte interior, tiene que tener una buena disciplina. Así como cualquier tarea que se realiza requiere de disciplina, el soldado, para estar batallando en el reino espiritual, debe tener muchísima disciplina cuando requiera hacerlo en ciertas horas, en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, que ya tenga sus hábitos o sus rutinas para batallar espiritualmente por ciertas cosas, por lo que sea necesario. Bueno, eso es la disciplina, súper importante. Ahora, después de hablar del soldado, ya casi voy terminando, voy a hablar rápidamente de lo que tiene que ver con el príncipe. ¿Quién es el príncipe? Así como les hablé del soldado o del guerrero, ahora voy a compartirles del príncipe. Bueno, ¿qué significa príncipe? Del latín princes,
que significa primer ciudadano, y también el que va adelante o que va primero. El príncipe es el jefe o es el líder. Por eso cuando les hablaba de guerreros y de soldados inicialmente y de las características de cada uno, les decía que había cosas muy similares y que hay otras que los unen, ¿no? En este caso, cuando hablo de príncipe, si es el jefe o es el líder de cualquier lugar donde tenga que ser jefe o tenga que ser líder y es príncipe, entonces obviamente ¿quién le da ese, digamos, ese rango, por decir algo, de ser príncipe? Pues eso se lo da al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque como su nombre lo indica, él es el rey, ¿sí? Y es rey sobre todos los reyes y sobre todos los príncipes y sobre todos los guerreros. Entonces él es el que le asigna, digamos, como este cargo, podría decirse, ¿no? De príncipe. Cuando consiste en ser un príncipe de Dios, es diferente hablar a ser príncipe de Dios, ¿sí? Es algo totalmente distinto a mencionar otro tipo de príncipes. Y pues netamente estoy hablando aquí más de lo que tiene que ver con esa parte espiritual, para entender por qué se es príncipe o por qué se es guerrero, por qué se es rey, por qué se es soldado y demás, ¿no? Para no entrar en confusiones o en cosas que no se tengan de manera clara. Bueno, lo que tiene que ver con príncipe. Ya la parte que les quiero compartir con relación a cierta cita de la palabra, porque lo que se refiere a Hechos 5:31 dice ahí: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Por qué me refiero a esto específicamente? Porque aquí dice: Dios ha exaltado con su diestra por príncipe, o sea que Dios es el que da el poder, la asignación a los príncipes. En este caso se refería al príncipe y salvador, que es Jesús. Aquí en Hechos 5:31 ya nos hablaba de Jesús, ¿sí? Y se relaciona con que si él exalta a Jesús como príncipe y como salvador, es también él quien da el poder y da la autoridad, así como la dio a Jesús su hijo, se la da a todos los que tengan que ver en la tierra como asignados como príncipes de Dios, ¿no? Y como dice aquí claramente que lo hace para dar arrepentimiento y perdón de pecados, o sea que él es el único autorizado para perdonar pecados y para poder traer un arrepentimiento verdadero en la convicción del pecado en los corazones, ¿no? Como se ve ahí y se dice claramente ahí, no es en las fuerzas humanas, sino en las fuerzas de Dios, con la ayuda de Dios. Entonces por eso me refería a esa cita, porque ahí habla del príncipe de Dios. Y por eso es tan importante diferenciar cuando hablamos de príncipes quién es el primero dentro del principado. Primera de Pedro 5:4 nos habla claramente aquí. Primera de Pedro 5:4
nos habla: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Acá se refiere a quién es el príncipe, pues Jesús, ¿cierto? Que es el príncipe de los pastores, o sea, él es quien dirige a todos los demás que puedan representar como un pastorado, o sea, dirigir, un pastor dirige a ovejas, ¿cierto? Cuando lo vemos en la parte física. Entonces, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando habla de corona, ¿qué significa? Que va a recibir como una especie de honor de parte de quién, de el príncipe de los pastores. ¿Eso qué quiere decir? Que todos deben estar bajo la autoridad de Jesús, porque Él es el príncipe de todos, ¿sí? Y cuando dice que va a asignarle una corona a todos, significa, es el premio, la recompensa, digamos así, y el honor que recibe un príncipe de Dios, recibe una corona. ¿Eso qué representa? La transmisión de la autoridad que puede recibir de parte del príncipe, ¿cierto? Cuando Jesús le da a ese príncipe la autoridad que viene de parte de él. Bueno, eso en cuanto a lo que tiene que ver, para mostrarles el ejemplo y la relación que hay cuando hablamos de príncipe de Dios. Mientras que si hablamos de otro príncipe, que así también fue nombrado, es el príncipe de los demonios. Entonces, como está el príncipe de Dios, también está el príncipe de los demonios. Cuando tiene que batallar el príncipe de Dios contra el príncipe de los demonios, obviamente que eso se relaciona con la guerra espiritual. Todo lo que sucede en lo invisible, en los aires, ¿sí? Que hablando de manera humana no se ve con los ojos humanos, pero que espiritualmente sí se ve. Entonces, cuando se refería a, o se refiere al príncipe de los demonios, obviamente el buen guerrero tiene que saber batallar, el buen soldado tiene que saber batallar contra esto, como ya les decía, para vencer sus oscuridades, las oscuridades externas, y a la vez, obviamente, cuando se convierte en príncipe de Dios, ya se ha liberado y ha vencido todas esas oscuridades, y a través de la batalla espiritual o guerra espiritual, ¿cierto? Ha logrado vencer a los que le sirven al príncipe de los demonios, porque como les mencioné en el audio número 10, hay una jerarquía para batallar, y obviamente, como les decía, que la lucha no es de carne contra carne ni sangre contra sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, ¿sí? Y huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Entonces acá encontramos en Mateo 12:24, aunque pueden encontrar muchas citas más en lo que tenga que ver con donde se habla de todos esos espíritus inmundos. Entonces dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Tendrían que leer más claramente toda la cita para que se comprenda bien a qué se refiere aquí esta palabra, pero es como para hacerles identificar aquí cuando se habla del príncipe de los demonios, ¿no? Que ahí está la palabra más concreta, para que vean que así se llamó. Entonces, conforme está el príncipe de la verdad, de la luz, ¿cierto? De la salvación, que es Jesús, también encuentras ahí el príncipe de la perdición, de la oscuridad y demás, para establecer diferencias, ¿no? Contra qué tiene que batallar un
un soldado, un guerrero y un príncipe. Entonces el príncipe de este mundo, del que les estoy mencionando ahora, es el que tiene que ver con lo terrenal. Pero la gran diferencia entre el terrenal, príncipe de lo terrenal, y el príncipe de lo celestial, de la luz, ¿cierto? Y no de la oscuridad, es que en el reino celestial se encuentra todo el ejército celestial, es decir, todos aquellos que le sirven al Padre y que están bajo la autoridad y con la autoridad del Hijo, ¿cierto? Que es Jesús, como para ser más claro esto del reino espiritual. Y en este caso, hablando del príncipe, como les estoy compartiendo de lo que significa el príncipe, entonces el príncipe de Dios tiene o recibe un título de honor que le dan los reyes cuando se habla de un rey en la parte terrenal, pero en la parte espiritual y celestial también recibe un título de honor que le da el Rey de Reyes, ¿cierto? Porque viene de parte de él, ya que Jesús es el que gobierna y el que los hizo al principio, porque príncipe viene de principio, o sea, significa principio. Y quien estableció todo el reino desde el principio fue el Padre Creador. Estableció todo su reino, tanto celestial como terrenal, y por eso todos necesitan someterse y sujetarse a Él. ¿Sí? Es necesario que lo hagan. Y lo deben hacer porque Él lo ordena. Entonces, si Él es el que gobierna, obviamente le da ese título de honor a través del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesús, a todos los príncipes que están con Él. Como también encontramos el príncipe que ya les mencioné, que es llamado el diablo, que es el príncipe de los ángeles caídos o rebelados. Y mientras el príncipe de Dios recibe un título de honor, el príncipe de los ángeles caídos o rebelados hereda el infierno. Esa es su herencia. Entonces, vean la diferencia, ¿no? El príncipe de Dios es de la familia real, o sea, de la realeza de Dios, de los cielos. Y obviamente estando en el estado terrenal, para ser un príncipe tiene que ser un gobernante, un capitán o un jefe, dependiendo su servicio o dependiendo su ocupación o su labor o en lo que desempeña. Como les mencionaba inicialmente, no solamente ser príncipe es ser gobernante de algún lugar, sino también ser príncipe en su familia, ser príncipe en su hogar. Saber ser un príncipe es saber gobernar, es saber dirigir y saber ser jefe. Que jefe no solo es el que da órdenes, sino que también enseña cómo se da cumplimiento a las órdenes. Por ejemplo, Abraham fue un príncipe. Entonces, ¿por qué fue príncipe? Porque Dios le delegó autoridad y por eso lo hizo parte de una familia real, de la realeza. Nada más poniendo este ejemplo de Abraham. Pero pues encontramos otros príncipes ahí dentro de la palabra, ¿no? De Dios. Bueno, eso en cuanto a lo que tiene que ver con el príncipe. Ahora, lo que tiene que ver con el rey. El rey, vamos a ver el concepto de rey. Rey es aquel soberano que tiene la autoridad suprema sobre una tribu o sobre una nación. Eso en cuanto a cuando hablamos del rey en la parte
terrenal, ¿no? Un rey está sobre un reino. ¿Y está para qué? Para gobernar. Porque su función es gobernar a un pueblo con el mandato de Dios y guiar al pueblo por medio de sus decisiones. Entonces, como ven, hablando de rey, que parece el rango como más alto dentro de una jerarquía, podría decirse, a pesar de que sea rey, su función es gobernar un pueblo, pero con el mandato de Dios, no por sus propias fuerzas, no por su propia cuenta, no por hacer lo que le parece o lo que cree que deba hacer por ciertas conveniencias personales, ¿sí? Sino que debe de qué? Debe tener el mandato de Dios, o sea que Dios le da las órdenes, las instrucciones y debe de cumplirlas porque su función es gobernar al pueblo, pero dirigido con sabiduría, con inteligencia que procede de Dios. ¿Por qué? Porque como el rey debe guiar al pueblo por medio de sus decisiones, entonces sus decisiones tienen que ser correctas, sabias, entendibles, aplicables, que se ajustan a la realidad, ¿sí? Pero que a su vez traen beneficios para todos. O sea, beneficios que ayudan a ese pueblo al cual está encargado de dirigir. O también a esa nación. Por esto les decía que habían grandes relaciones entre rey, príncipe, soldado y guerrero. Como ven, todos tienen una dependencia o necesitan ser dirigidos por Dios porque requieren sabiduría, requieren consejo, requieren instrucciones, ¿cierto? Requieren dependencia de alguien que les esté transmitiendo y ayudando para tomar decisiones correctas frente a lo que realicen, para saber gobernar con inteligencia, con entendimiento, con rectitud, con integridad, ¿cierto? Con dar buen ejemplo de integridad, de honestidad, de hacer las cosas de manera correcta en todo momento, de buscar hacer lo correcto. Y obviamente así poder manejar una buena autoridad, porque la autoridad procede de Dios. Y todo rey que necesite tener autoridad o que necesite usarla de una manera adecuada para obviamente saber guiar a los demás en sus decisiones, tiene que tomar la autoridad de parte de Dios, es decir, pedírsela a Él, porque no la puede tomar por su cuenta, sino al pedírsela a Él es que se relaciona directamente con el rey que lo dirige y que lo instruye para poder ser un verdadero rey que dé ejemplo a los demás en sus actuaciones, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con la autoridad que puede recibir de parte de Dios. Entonces, un rey tiene que tener una estrecha relación con Dios, porque dentro de sus características y su función principal de rey es hacer la guerra para verse conducido a la victoria. Tiene que saber guerrear. Como les decía, el guerrero tiene que saber guerrear, el príncipe tiene que saber guerrear, ¿cierto? El soldado tiene que saber guerrear, pero cuando ya se convierte en un rey, obviamente aprende a dominar, controlar muchísimas cosas, porque ya han aumentado sus responsabilidades, como les mencionaba, de lo que significa un rey. Se aumentan sus responsabilidades, necesita sabiduría para todas las decisiones que toma y obviamente, como les decía, que no son para favorecerse solo a sí mismo, sino que favorece a todos con justicia, con integridad y con rectitud. Entonces, cuando un rey espiritualmente hablando tiene que batallar en ciertas cosas y piensa conducirse a la victoria para obtener ciertos propósitos o objetivos, no solo hacia todo un pueblo cuando está gobernando en algún lugar, sino también en su familia,
en lo que necesita lograr, ¿cierto? O si tiene en un hogar o lo que está buscando obtener, tiene que tomar la ayuda, el consejo, la dirección del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el que le delega directamente la autoridad y el poder, porque de otra manera estará obrando, actuando en sus fuerzas y no con la fuerza de Dios y con el poder de Dios. Y obviamente entonces va a cometer errores que necesita corregir, pero que es mejor evitar, ¿cierto? Para que así tome las decisiones más sabias y más correctas en determinados momentos o circunstancias que requiera. Como dice la palabra de Romanos 14:17, que el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, cuando se piensa en el reino de los cielos, de donde procede la autoridad y el poder a través de Jesús, entonces hay que pensar que es tan importante la comida y la bebida como lo es la justicia, la paz y el gozo que hay dentro del espíritu de ese ser que en este caso llamaríamos el rey cuando nos estamos refiriendo al rey, para poder transmitir lo mismo hacia quienes lo rodean o de quien se rodea. Igual tiene que rodearse de personas como con el mismo sentir y el mismo espíritu, en lo que tiene que ver con personas que sean justas, que estén llenas de la verdadera paz de Dios y del gozo que trae a su espíritu para saber hacer las cosas con prudencia, con templanza, con mansedumbre, ¿cierto? Bueno, ya para concluir esto o este tema, les hice referencia a todos porque la conclusión final viene dada porque los tres o los cuatro, más bien en este caso agregándole el soldado, sería príncipe, guerrero, rey y además soldado, hablando de si los podemos ver como ciertos rangos dentro del reino. Todos estos que acabo de mencionar deben someterse al mandato del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque eso nos da a entender todo lo que les acabo de mencionar. Aunque algunos tienen características diferentes, todos requieren de el sometimiento a él, de buscar el consejo de él, porque como ya les dije, de él procede el poder y la autoridad. Y como les hablaba del reino espiritual y del terrenal, en el espiritual se batalla por todas las cosas necesarias de este mundo, por las cuales haya que batallar para cumplir propósitos, lograr metas, obtener victorias y demás, pero que es necesario, como ya decían, primero ganar cosas en el reino espiritual, las que se quieren obtener en lo terrenal, y no al contrario, buscar obtener cosas en lo terrenal de manera humana sin tomar la dirección, el poder o la ayuda de Dios, ¿no? Seguramente algunos han escuchado esta palabra, y si no la han escuchado y les es nueva, donde nos habla en el libro de Daniel 2:21, dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces claramente dice a quién se refiere: a Dios. Dice: Dios muda los tiempos. O sea, ¿a quién le pertenecen los tiempos? A Dios, ¿cierto? El hombre humanamente maneja muchos tiempos en las cosas que realiza, pero Dios tiene un tiempo diferente para todos, porque para él los tiempos son distintos al tiempo humano. Al igual que las edades en los conceptos de edad se manejan en el espacio terrenal de una manera, pero para Dios las edades son de otra manera.
Dice que quita reyes y que pone reyes. O sea que todos los seres humanos dependen de lo que Dios decida en cierto momento, obviamente mirando la justicia de Dios, mirando que Él ve todo, que Él escucha todo, que Él es justo, que Él es íntegro, que Él es fiel, que Él es poderoso, que Él es real, que Él vive desde la eternidad y por la eternidad, y obviamente mira, programa, diseña, elabora todo lo que Él hace como un buen creador que es, ¿cierto? Un buen diseñador, digamos así, que planifica todo. Dios sabe lo que va a hacer en cada momento, en cada circunstancia y en cada tiempo. ¿Mm? Y por eso, como aquí en este libro de Daniel menciona, quita reyes y pone reyes, Él sabe cómo hacer las cosas y qué hacer para que cada cosa suceda conforme Él quiere. Él acomoda los tiempos y las cosas para que se hagan de manera correcta. Y si todos los seres humanos dependen de Él, como ya les mencioné en relación a reyes, dice asimismo también que Él da la sabiduría a los sabios, o sea que si alguien tiene sabiduría, aún pídale a Dios más, porque Él se la va a dar sin escatimar para nada. Que alguien ya haya obtenido sabiduría en algo, le sigue dando aún más si se la pide. Pero teniendo claro y recordando esa cita que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es decir, acá no se refiere a sabiduría humana y solamente a conocimientos humanos, sino a una sabiduría que viene de parte de Dios. Por eso él dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es decir, el dejarse dirigir por él, reconocer que eres Dios soberano sobre todas las cosas y sobre toda la humanidad, es uno de los principios que deben tener los reyes, los soldados, los guerreros y los príncipes. Y a la vez se refiere también a la ciencia, a los entendidos. ¿Qué significa? Que hay seres que comprenden muchas cosas, que son entendidos en ciertas cosas, cada uno desde su espacio, desde su momento, desde donde lo que realiza, pero él dice que también requieren ciencia, ¿sí? Y no se refiere solo a la ciencia humana, sino a la que viene de parte de Dios para darles más a aquellos que aún entienden. ¿Qué significa esto? Que entre más sabios se vuelvan, más sabiduría les da. Que entre más ciencia busquen conocer o aprender, más entendimiento les da, ¿cierto? Es lo que se refiere aquí. Que pueden obtener muchas cosas de parte de Dios si buscan el consejo de él y si buscan la sabiduría de Él y lo que tiene que ver con la ciencia de parte de Él. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con los reyes, ¿no? Y que da a entender esto también, pues que Dios da el poder, ¿cierto? Sobre todo lo que sucede, Él tiene el poder también porque da el poder para hacer ciertas cosas, pero también Él tiene el poder sobre todo lo que sucede, inclusive no solo de manera espiritual, sino también en la terrenal, incluido todo lo que se relaciona al ser humano, y dentro de esto también se incluye la política, porque muchas veces se escucha que cuando se habla de política no se mezcle con religión, pero resulta que claramente Dios no relaciona decir que hay que aislar a un lado la religión y al otro lado la política, no, porque religión se refiere a otra cosa distinta a decir la relación que tiene con el que lo creó. Y si hablamos de política, a nadie le gusta que se mezcle, o a algunos pensadores o las ideas que saca hoy día la humanidad, que se le ocurrió inventar una cantidad de cosas. Entonces, cuando se habla de política, dice, pero ¿por qué habla política con religión? Pero si encontramos dentro de la misma palabra que se habla de la parte política,
que no se dice específicamente política, sino que se habla de un gobierno, ¿cierto? Como ya les mencioné, el gobierno mismo que hay en el reino espiritual y que se conformaba en lo terrenal. Entonces, cuando se refiere a política, se habla de una ciencia que trata de gobierno, y en la misma palabra encontramos que habían gobernantes, ¿cierto? Y es que espiritualmente, ya les mencioné, también hay una manera de gobernar, cómo gobierna el rey dentro del reino espiritual y cómo tienen que batallar sobre otros gobiernos, ¿sí? Espiritualmente hablando. Entonces, por eso les decía que no se puede aislar, ¿sí? Porque dentro de esa organización, cuando se habla de política, que es donde se toman decisiones para aplicar a todas las personas dentro de una comunidad, ¿cierto? De tal manera también en el reino espiritual se toma esa organización de ese gobierno para poder lograr propósitos en los seres humanos que están dados dentro de su palabra para el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer en cada vida. Eso es lo que tiene que ver con toda esta relación, ¿no? Que siempre todo lo que exista en el reino espiritual, al ser, digamos, reflejado en lo terrenal, primero viene desde lo espiritual. Bueno, y creo que he concluido aquí con esta última palabra que les voy a compartir, que es fundamental, que también creo que algunos la han escuchado, algo, a otros no, quizás de pronto la escuchan y como que a ratos se les olvida o de pronto la dejan pasar de largo, pero es necesario recordarla para los que ya la saben, recordarla, y para los que no la han escuchado es bueno que la atiendan, la conozcan, la sepan, que nos dice claramente cuando nos habla de la instrucción sobre la oración, ¿sí? Que muchas veces la gente se pregunta cómo orar o por qué oro o si estaré orando bien o qué es lo que estoy pidiendo o hacia qué pido o cómo pido. Nos dice claramente en Primera de Timoteo 2, del 1 al 2, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en honestidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se hay una exhortación, dice exhorto, es decir, como que le llamo la atención, como que atiendan ante todo, es decir, ante todo lo que acontezca, a que se hagan rogativas. Hay que rogar, hay que orar, hay que hacer peticiones y a la vez tener acciones de gracias. Dice por quién, por todos los hombres, no dice por algunos, ¿no? Valga recordar. Si se refiere a todos, quiere decir todos los que existen en la tierra. Pero a su vez dice por los reyes. ¿Y quiénes son los reyes? Lo que les acabo de mencionar, de lo que les acabo de compartir, lo que representa un rey. Y además dice que por todos los que están en eminencia. ¿Quiénes son los que están en eminencia? Todos aquellos que tengan un cargo, un desempeño, una realización en lo que tiene que ver con la parte religiosa. Por eso, como ven aquí, no es que estén mezclados, pero sí están relacionados. Dice, ¿para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, que cuando tú ves que los reyes están obrando mal, ¿cierto? Están actuando mal, no puedes ponerte a criticarlos, a juzgarlos y a señalarlos, porque Dios nos enseña otra cosa y nos dice que tenemos es que hacer rogativas, oraciones por todos, ¿sí? Incluyéndolos a ellos.
Es decir, que cuando hagas tus oraciones, tus rogativas, tus peticiones, no las hagas solo por ti mismo y por los que están a tu alrededor, ¿sí? Sino también dice que por aquellos que son reyes y que están en eminencia. Pero con un propósito de ¿qué? De vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Claramente dice. Y además de que sean piadosos, también sean honestos. ¿Mm? Entonces hay que pedirle a Dios por la piedad y por la honestidad. Específicamente, si ahí lo dice, por algo lo dirá, ¿no? Entonces hay que tener claro esos conceptos de que dice, se hagan rogativas por todos, pero por reyes y por los que estén en eminencia se pida que ¿qué? Que tengan piedad. ¿Y qué es piedad? Es la compasión, que ya les hablaba ahorita de lo que debía de tener un buen soldado, un buen guerrero, ¿cierto? Que debía tener compasión o misericordia por los que sufren o por los que tienen ciertas necesidades. ¿Mm? No solamente ser piadoso es tener una devoción religiosa o una inclinación a ser religioso, ¿cierto? O este tipo de cosas, sino que también ser piadoso es tener compasión o misericordia por los que sufren. Entonces dice que hay que orar para que estas personas que son reyes, ¿cierto? Dice que tengan piedad. Y ya les compartí qué es piedad y en otro momento les compartí durante este mensaje sobre el ser compasivos. Entonces dice claramente que por los reyes y por los que están en eminencia, ¿para que qué? Para que se viva de manera quieta, quiere decir de manera tranquila, con piedad, es decir, con compasión y con honestidad. Entonces se va a necesitar de eso, Dios sabe por qué. Piedad y honestidad, o sea, compasivos y honestos. Es lo que pide Él, que se pida porque sean honestos en lo que hagan, ¿cierto? Y que demuestren su honestidad. Que no solo lo digan, sino que también lo hagan. Porque la honestidad, ¿qué es? Es un conjunto de atributos personales que se relacionan con la decencia, con el pudor, con la dignidad, con la sinceridad, con la justicia, con la rectitud, ¿sí? Y con la honradez en la forma de ser y de actuar. Lo dice claramente ahí. Entonces, como ven, hay que orar por los reyes y los que están en eminencia. Y ya sea que sean soldados o guerreros o príncipes o los mismos reyes, saben que deben actuar con piedad, con honestidad y que además de eso hay que orar todos por eso, así como se ora en general por cada persona. Bueno, hasta ahí les quería compartir de todo lo relacionado con estos vínculos de los reyes, príncipes, soldados y demás. Y ya les dejo estas citas para que las lean por su cuenta, que la fuente de toda autoridad es Dios. Que lean Romanos 13:1, que obedecer a Dios antes que a los hombres es necesario. Hay que leer Hechos 4:19-20 y Hechos 5:29. Hay que tener en cuenta que hay que obedecer primero a Dios antes que a cualquiera de los hombres, ¿no? Eso nos lo enseña Dios. Y tenemos Santiago 1:5-6, que habla de que si alguien está falto de sabiduría,
que la pida a Dios y que además de eso pida con fe. ¿Qué significa? Que como les compartí todo esto, el soldado, el guerrero, el príncipe y el rey requieren de sabiduría, así como todas las demás características que les compartí, ¿no? Y que todos dependen de lo que Dios les dé, de lo que a Él le pidan y de cómo batallen para cada una de sus necesidades, de las circunstancias, del momento, de lo que requieran en todas las áreas de la vida para poder lograr las victorias que necesitan cumplir, pero sobre todo pedirle a Dios que hagan la voluntad de Él y no la voluntad humana, que se cumpla la voluntad de Dios en todo lo que quieran hacer, porque cuando oran y se relacionan con el Padre, Él les da la autoridad y el poder, pero también les dirige para mostrarles su voluntad y no obrar en sus fuerzas, porque requieren de las fuerzas de Dios para hacer todo lo que tengan que hacer, de la ayuda de Él y poder batallar, como ya les compartí, como buenos guerreros, pasar todos esos procesos como buenos soldados y que a su vez obviamente ya sea guerrero, príncipe o rey, todos dependen del soberano rey que está sobre todo nombre que se nombra en la tierra, ¿cierto? Y que de él procede toda autoridad y todo poder. Bueno, entonces espero que este tema llegue a sus vidas, a sus corazones, que Dios les hable conforme a la necesidad de cada uno, conforme a lo que requieran en aprendizajes, en conocimientos, en instrucciones para lograr propósitos o metas, para que estén conforme a la voluntad de Dios, obviamente, y sean pues obteniendo lo que Dios quiere de cada uno, de cada vida, de cada ser. Eso les quería compartir y espero que Dios les bendiga. Confío en que Dios obre con su poder y con su autoridad para cumplir su voluntad en cada uno y en todos los planes que tenga para cada vida, en cada momento, en cada circunstancia que lo requieran. Y es importante entonces contar con que eres en esta tierra: un soldado, un guerrero, un príncipe, un rey. Estás ejerciendo esas funciones, tienes esa personalidad, necesitas formar esa personalidad y no lo puedes hacer por tu cuenta, necesitas de la ayuda de Dios para que Él te ayude a formar esa personalidad. ¿O crees que tienes la personalidad correcta de un guerrero, de un soldado, de un príncipe y de un rey? Cada uno desde donde se mire y cómo se vea a sí mismo y Dios le haga ver lo que quiere de cada ser, eso va a obtener, eso va a lograr y eso va a hacer. Y obviamente conociendo la voluntad de Dios. Cada uno debe conocer su propósito en esta tierra y la misión por la cual Dios le ha enviado a esta tierra. Todos fueron llamados a cumplir un plan y un propósito aquí en la tierra. Entonces, como cada uno debe de cumplirlo de una u otra manera y hacer la voluntad de Dios, necesita de Él, necesita de su consejo y de su ayuda para lograrlo. Como ya les compartí, no es en sus fuerzas, no es en su voluntad, porque en ese caso se puede equivocar y cometer errores, pero que con Él, con la ayuda divina, con su consejo y obviamente tomando la dirección de Él clara, va a poder cumplir su propósito de vida y va a cumplir la misión de vida por la cual Dios le ha puesto acá en la tierra a cada uno. Bueno, entonces muchas bendiciones para todos y para todas.
que Dios les guarde y les dirija y les guíe para hacer la voluntad de Él primeramente, y que este tema pues traiga bastante ayuda y conocimiento a cada uno, dependiendo su necesidad, dependiendo su momento, su circunstancia, les llegue a su corazón, a su mente, a su alma, y muchas bendiciones para todos y para todas. Gracias por escucharme y espero que puedan ver este video. Como ya les dije, lo pueden encontrar, perdón, video no, audio número 11 lo pueden encontrar en Facebook y también en YouTube. Hasta una próxima oportunidad, que Dios me permita compartirles otro tema que quiero compartirles de acuerdo a lo que Él me vaya ordenando o indicando según sus instrucciones. Bueno, bendiciones para todos y para todas. Cuídense mucho y Dios los guarde.